El seminario del día de hoy está a cargo de Desiderio García Almeida. Desiderio García Almeida es catedrático de Dirección de Empresas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Imparte cursos sobre dirección estratégica, habilidades directivas, diseño organizativo, gestión turística y metodología de la investigación. Ha investigado principalmente sobre gestión del conocimiento e innovación, dirección turística, emprendimiento, empresa familiar y educación en gestión. Ha publicado múltiples artículos en prestigiosas revistas científicas y ha sido director de cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ítem, pues vamos entonces a verlo aquí. Vamos a hacerla. Ejecutamos la presentación. ¿Está ejecutada? Yo lo hago por abajo. Bien, parece que ya están viendo las diapositivas. Entonces vamos a darle. Ya hemos visto los antecedentes, ya estamos por aquí y ahora precisamente pasamos a esta otra. Bien, aquí lo que tienen esta, ¿no? La siguiente sería. Perdón, nosotros estamos viendo la Bien. primera y sin modo presentación. Quizás lo puedan editar. Ya lo arreglé, ya lo arreglé. A ver, ya vi que estaba. A ver si lo podemos hacer. Ahora ven la diapositiva que dice innovación o capacidad de No, innovación. no, Ahora sí. ahora sí. A ver. Ahora sí, perfecto. Bien, pues ya nos hemos puesto al día básicamente, entonces puedo apagar el ordenador. Otro que ya tenía. Bien, pues ahora vean que aquí, que en esta diapositiva, pues entro en un debate también bastante, desde mi punto de vista, interesante. Y es, ¿qué es lo importante? ¿Innovar o la capacidad para innovar? Pues bien, obviamente reconocemos que el resultado tiene que ser la innovación. Pero, ¿qué pasa cuando lo analizamos de manera estática y vemos que se innova? Que una empresa o un restaurante lanza un nuevo plato basado en hidrógeno, etcétera, fusión molecular, ¿vale? Y tiene un plato precioso. Pues bien, eso sería una innovación. Pero la clave aquí es, ¿y eso cuánto nos dura? Sí, la innovación nos puede generar renta, nos haremos muy famosos en el restaurante con ese plato estrella que hemos creado, pero ¿cuánto nos dura eso? ¿Cuánto es la posibilidad de que la empresa se apropie de esas rentas que está generando esa innovación? Pues fíjense ahí que como ya Schumpeter, al que antes mencionaba, pues nos decía, seguramente va a venir la legión de imitadores que nos van a copiar ese proceso. Y entonces las rentas las vamos a recibir, serán rentas extraordinarias, pero las recibiremos durante un periodo bastante corto de tiempo. Fíjense que entonces, que muchos apuntan a que lo que verdaderamente es necesario es la capacidad para innovar. Es decir, que sí, que tú hoy lanzas un producto, pero que lo que es un producto novedoso, pero lo que quizás te interese más es que no solo te quedes ahí, sino ya estés pensando en los siguientes productos que van a seguir saliendo de tu creatividad organizativa, por llamarlo de algún modo. Bien, ¿y eso con qué enlaza? Enlaza con la idea de la sostenibilidad de la ventaja competitiva. Es decir, de que la ventaja competitiva que tenga una empresa no se quede meramente en el corto plazo, que desaparezcan al cierto tiempo, sino que continúen. Ahí entonces la literatura, los grandes, sobre todo la teoría de recursos, pues nos recomendaban que lo interesante es que intentemos mantener esa sostenibilidad en el tiempo, viendo tres características. La primera, la duración. Es decir, lo que te interesa es que las ventajas competitivas de ser innovador en algo te duren bastante tiempo. Piensen, por ejemplo, las patentes. Bien, pues las patentes tienen un tiempo en la que precisamente proteges la innovación durante un cierto periodo de tiempo. O que, pues bueno, sí, tengas una ventaja competitiva por tu localización al lado o en un barrio de París donde hay un estadio y porque se han celebrado los Juegos Olímpicos. Eso tiene una duración limitada, ¿no? Y se acabará. Pero bueno, hay otras muchas innovaciones que tienen una duración a priori más indefinida, pero que claro, que a lo mejor se te pueden mover los recursos asociados a esa ventaja competitiva. Por ejemplo, si tienes ese restaurante donde has hecho un plato basado en hidrógeno o en fisión nuclear o lo que, molecular, lo que sea, pues bien, ese a lo mejor, ese chef que te lo ha desarrollado, va a la competencia y lo contrata y se lo lleva. Y has perdido tu ventaja competitiva. Mira, eso puede ser
una de las características. O simplemente que otra empresa hotelera, la mayoría de las veces ocurre así, empresa de gastronomía, simplemente replica lo que tú estás haciendo y consigue ofrecer ese mismo plato por otro lado. Y en todo eso es para decirles estos condicionantes que te dicen si la ventaja competitiva es sostenible o no, que la protegemos mucho más con la capacidad para innovar. Es decir, que la empresa tenga puesto algún sistema para que esa innovación siga fluyendo en el tiempo y no sea simplemente que nos fijemos en el punto estático de haber conseguido una determinada innovación, porque eso quizá no nos va a llevar mucho tiempo, se nos va a ir muy pronto. ¿Con esto se pasa a la diapositiva? No, yo te lo voy pasando si querés. Ah, vale. Si me ayudas a hacer un gracias. Pasamos entonces a la siguiente. Bien, aquí tenemos, bueno, el manual de Oslo para saber bien y vamos acotando más cosas. ¿En qué se puede innovar? En productos, es lo más clásico, es lo que observamos muchas veces como consumidores, que un restaurante ofrece un plato pues muy novedoso, o que de alguna manera pues entramos en un hotel boutique que es un producto pues radicalmente nuevo, entramos en un hotel de cabina y nos quedamos en una cama y es una cabina que parece un ataúd pero muy mejorado, etcétera, y que también es una innovación de producto, vale, muy clásico. Las innovaciones en proceso, tremendamente interesantes, porque a lo mejor no se observa el producto final, pero sí que hemos conseguido una mejor manera de hacerlo. En ese caso, entonces, el producto es el mismo, básicamente, pero el proceso por el que se consigue ese producto, pues es muchísimo mejor y es novedoso. ¿Algún comentario? Sírvanse también para bueno, recordarles que estamos en una discusión, o sea, que yo sí voy a tener ahora, les voy a comentar una serie de cosas, pero si en cualquier momento ustedes quieren intervenir, por favor, levanten la mano virtual y ahí entonces, pues, sin ningún problema, comentamos y enriquecemos lo que quiera que estábamos discutiendo. Bueno, producto y proceso también no es tan fácil en el sector de servicios, porque ahí tenemos al cliente dentro de la fábrica y muchas veces va a ser hasta difícil separar lo que es innovación en proceso de innovación en producto, porque van a estar muy implicados. Después hay innovaciones en marketing, ya veremos que en el sector turístico son tremendamente importantes. Y por último, más innovaciones de tipo organizativo. Pues bien, en ese caso se suelen ver mucho a nivel macro, el nuevo tipo de empresa que podamos tener, la low cost como filosofía general, pero a veces si simplemente pues, somos como un cirujano y aplicamos el bisturí, vamos viendo que las innovaciones organizativas muchas veces también se corresponden con nuevos procesos o nuevos productos. Bueno, el estudio de la innovación. Básicamente, desde Schumpeter mismo, lo que mayoritariamente se asocia a innovación es porque fabricamos nuevos productos. O sea, las empresas del sector secundario, sobre todo, fabricación industrial, son las que normalmente se ha asociado con innovación. Por tanto, ahí hay mucha literatura de innovación, pero que encaja muy bien aplicándola a empresas de fabricación. Y sin embargo, cuando adaptamos esos conocimientos a las empresas de servicios, vemos que ahí ya no entra tan fácilmente la comprensión del fenómeno de la innovación. Sin embargo, a partir de los años 80 del siglo XX, del siglo pasado, pues sí que vimos que efectivamente, cuando ya empiezan a reconocerse la importancia de la economía de los servicios, ahí el desarrollo de la informática presta muchísima ayuda para entender que efectivamente la innovación en productos inmateriales, intangibles, pues también tiene un gran peso y debe ser reconocido como tal. En ese caso vemos que muchas veces la innovación en empresas de servicio va a ser, pues muchas veces no asociada a algo tangible, sino con la propia naturaleza del servicio, que suele ser intangible. Vamos a ver pues, que efectivamente se consiguen innovaciones en muchas empresas. Van a ser de otra manera, no van a ser algo tan tangible que podamos tocar, etcétera. En muchas ocasiones, en otras sí nos apoyamos en ciertos elementos tangibles para mejorar el servicio, pero pues bueno, llama la atención sobre todo con esas ideas iniciales de la fabricación. Pasamos a la tema. Bueno, hay un gran debate muchas veces es si en el sector servicios es un gran sector innovador o no. Es decir, ¿qué grado de innovación tienen las empresas de servicios? ¿Son empresas pues, muy estables, muy anquilosadas, que no cambian su manera de ofrecer los productos y servicios
a los que se dedican, o sí se hacen innovaciones, etcétera, etcétera. Pues bueno, muchas veces sí, hay algunos en la literatura que se atreven a decir que en la innovación se han hecho grandes cosas. Si me permiten pasar a la siguiente diapositiva, pues me he permitido ponerles un estudio de Gallagher, de 2015, esta autora es muy importante en innovación turística, que pone las 100 innovaciones que a su juicio cambiaron el turismo. Le damos a la siguiente diapositiva. Yo simplemente, ahí tienen muchísimas, pero les he marcado algunas de ellas. Por ejemplo, la quinina. Observen, nada que ver con el sector turístico per se, pero sin embargo abrió muchísimos mercados para turísticos precisamente con esa innovación. En 1864, el seguro de viaje, ¿no? También otro que permitió a mucha gente que se sentía muy insegura al viajar, etc. Los coches restaurantes en los trenes, por ejemplo. En 1950, las saunas, que permiten, pues fíjense, este año yo iba de viaje con amigos y elegimos el hotel que tuviera sauna. Por ejemplo, para no pasar tanto frío como canarios que salíamos de un territorio muy cálido, pues para tener algo de calorcito por ahí, ¿no? Después, programas de lealtad, la fidelidad, las miles, por ejemplo, que se acotan a algo que es una innovación de marketing. Vean entonces lo que eso supuso, una innovación bastante inteligente que te permite conseguir ventajas siempre que no te vayas a los competidores, ¿no? Pues bien, esa característica muy interesante. El minibar en los hoteles, que para algunos es una pesadilla de control, pero para otros pues simplemente es un atractivo muy interesante. De hecho, pues hay empresas que simplemente no te preguntan, empresas hoteleras en España, por ejemplo, que no te preguntan si has utilizado el minibar. Simplemente dicen, a nivel de coste, eso que nos sale 3 euros, cargamos la habitación con 15 euros y fíjate toda la rentabilidad que podemos tener, ¿no? ¿Alguna más? Pues el ticketing, otra vez, fíjense las líneas aéreas, los tickets electrónicos, los boletos electrónicos y todo lo que supone. Bueno, ahí tienen esa... Bueno, me hace mucha gracia que hayan puesto la Viagra también como innovación turística destacada. Pero bueno, ya les repito, Gallagher yo creo que se merece el que tenga un poco de criterio y ella sabrá por qué coloca la Viagra como innovación destacada. Venga, pasamos. Bueno, las de 2024, algo más cercano. ¿Dónde se está innovando en 2024? Bueno, encontré una fuente que cita esas 5 grandes áreas en las que podemos verlo. Y es verdad que están teniendo aumentando a veces una revolución en el sector turístico sus aplicaciones. Por ejemplo, inteligencia artificial. Es decir, ahí en los procesos de reserva, los chatbots que están ofreciendo de manera inteligente, soluciones para cómo planificar un viaje. Yo tengo amigos que perfectamente me dicen, mira, tenía 3 días para irme a París. Claro, desde España lo puedes hacer, desde Uruguay y de Latinoamérica 3 días suena un poco alocado, pero un fin de semana largo en París y allí le dije lo que quería ver y dónde quería comer y que me enseñara, o sea, le puso en el prompt, en el lenguaje, en el diálogo con la inteligencia artificial y le saca un recorrido minucioso de las cosas para aprovechar al máximo ese viaje. Pues realmente está siendo algo muy novedoso. Big Data. Aquí tenemos análisis para analizar la conducta de los viajeros, todos los pasos que se dan, etcétera, etcétera, emisión de recomendaciones. Incluso aquí añadiría, conectado a los Big Data, hasta el comportamiento neurológico, es decir, mirando el movimiento de los ojos, lo que miramos en una página web para ver dónde entonces podemos incidir en la publicidad, etcétera, etcétera. Predecir la demanda futura, optimización de estrategias de precio, todo lo que es yield management, gestión del rendimiento, etcétera, pues está muy basado, obviamente, con la gran cantidad de datos que se generan en una empresa. La seguridad, obviamente. Después, aplicaciones móviles, todo lo que es pasar pues, de un entorno de PC, de personal computer, un ordenador o computador personal, pasarlo a todo lo que sean tablets o incluso teléfonos móviles, ¿no? Ahí tienen integración de servicios, asistentes de viaje personalizado, etc. Todo lo que sea tecnologías sostenibles con el medio ambiente. Cada vez más tenemos un turista muy exigente. Y entonces, observen, pues podemos tener, pues eso, recomendaciones para que las toallas no se usen. Obviamente, estamos teniendo entonces un entorno más verde, nos colocamos como agentes green, agentes verdes, para contribuir a la mejora de este planeta, pero a la vez estamos reduciendo costes. O sea, que en ese sentido, pues hay mucha tecnología para utilizar. Y después, turismo inmersivo,
También cuando un hotel pues, te hace entrar en los salones, antes de decidir tú si vas o no vas, etcétera, con realidad virtual, o incluso cuando ya estás en un museo, por ejemplo, que veas realidad aumentada y que veas lo que hay detrás pues, de un cuadro que están viendo, etcétera, como empresa de ocio que también podríamos, como organización de ocio, que podríamos meter en el sector. Continuamos. Bueno, volvemos ahora a la parte más académica. En la parte académica, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿cuáles son los estudios que nos indican si hay mucha o poca innovación en el turismo? Pues fíjense, un estudio que me gusta particularmente bastante es el de Norley, que hace pues, unos 7 años decía que no se puede saber. Que hay algunos autores que dicen que el sector es poco o con un grado de innovación muy bajo, y otros que dicen que su conclusión es que el sector turístico es muy innovador. Bueno, tratando de explicar eso, se suele ver que muchas veces pues, el carácter más oculto que tiene, ¿no? Oculto en el sentido de que muchas veces vamos más hacia la innovación que llamamos antes de proceso, o innovación hasta de marketing a veces, pero sobre todo las de proceso, que no percibimos como consumidores muchas veces que haya grandes innovaciones. Bueno, podría ser algo para ver. La investigación sobre la innovación. Hasta hace muy pocos años estamos viendo artículos que dicen la investigación en innovación en las empresas turísticas es baja, es escasa, necesitamos investigar más. Bueno, en los últimos años sí que es verdad, se ha producido una mayor cantidad de estudios publicados que demuestran que se están haciendo cosas, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Pues básicamente vemos que los conocimientos sobre cómo se innova son los grandes desconocidos. Se va a investigar más sobre la tipología, etc. Vale. Pero fíjense, nos falta ver cómo se innova para poder entonces hacer recomendaciones, hacer estrategias de innovación, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Fíjense aquí. Efectivamente, al principio, cuando se llega al sector turístico, pues algunos estudiosos teóricos de la innovación, vemos que se empieza a ver en qué se innova, es decir, los tipos de innovaciones que hace y si es buena o mala. Cuesta ver de estudios que hayan concluido que la innovación es mala. Algunos hay, ¿eh? Algunos hay, sobre todo cuando te diriges a segmentos pues, muy conservadores, muy tradicionales, en el que haces innovaciones y el cliente la puede rechazar, que se aleja de su visión normal de las cosas, arraigadas en sentimientos que valoran la tradición, etcétera, etcétera. Pero en general se suele reconocer que el impacto es muy, muy positivo. Pero volvamos al proceso que les decía antes, que es clase la gran falta de conocimiento que se destaca sobre innovación en turismo. ¿Cómo debe innovar una empresa? Bien, lo primero es presentar los dos grandes ramas en las que se reconoce que se puede innovar en una empresa. La primera es la planificada o intencional. Cuando en una empresa turística, en la cadena Sol Meliá, por ejemplo, dicen queremos innovar. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a los estudios de fabricación. Muchas veces lo que hacemos es poner un departamento de I+D, departamento de investigación y desarrollo. Eso en el sector turístico es raro ver. Es difícil ver que haya esa parte en el organigrama totalmente gestionada, dedicada a conseguir invenciones que luego resulten en innovaciones. Entonces, ¿hacia dónde se va? Pues bien, se va muchas veces a la innovación no intencional. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos a directivos, tenemos a empleados, tenemos a algún experto que contratamos para algo, etcétera, etcétera. Ese podría estar rozando la intencional si el contenido de su trabajo es dedicado exclusivamente a esas innovaciones. Cuesta verlo, cuesta verlo. Y mucha consultoría, incluso. Se contrata a consultoras externas para que innoven dentro de casa, con el consiguiente peligro estratégico que se puede ser por los spillover y los leakage, las filtraciones de conocimiento hacia otras empresas, ¿no? Pero bueno, están ahí. Entonces, en esa innovación no intencional, vean que realmente es la que muchas veces es la más importante dentro de las empresas turísticas. Es decir, que lo que he visto, sobre todo en el entorno en el que me muevo, es que mayoritariamente las empresas turísticas se mueven con fuentes informales de conocimiento. ¿Sabes? Bueno, y dentro de estas fuentes informales, ¿quiénes son los reyes ahí? Pues muchas veces van a ser los empleados. Es decir, hemos visto que sí, los directivos muchas veces, sobre todo un director muy creativo, un emprendedor muy creativo, etcétera, pues tienen mucha esa creatividad para hacer cuestiones nuevas. Pero si hablamos en una gran empresa,
creatividad, pues solo en el ápice estratégico de la organización es bastante limitada. Muchas veces ahí lo que vemos es que los empleados van a ser los que impulsen la innovación. Justo entonces aparece toda una línea tomada del campo de las empresas de fabricación, que es la Employee Driven Innovation, es decir, todo lo que es la innovación que ha sido impulsada por los empleados. Y esto es importante también, y lo deberían saber los directores de empresa. No estamos hablando de personas que tengan que tener una formación doctoral para innovar, sino que vemos que puede perfectamente ser alguien sin estudio el que proponga esas innovaciones, el que proponga nuevas ideas que pueden llegar a ser implementadas. No solo entonces con la formación, sino también con el cargo. Es decir, que te puede innovar tu director de operaciones sin contratado, o te puede innovar el botones, perfectamente el botones en una cadena hotelera, botones en un hotel determinado de esa cadena hotelera. Dentro de los empleados, ¿a cuáles hay que prestar más atención por diferentes bases teóricas y prácticas? A los empleados que están en primera línea, que se llama. En inglés se les suele decir los frontline employees, empleados que están en primera línea. Muchas veces lo de primera línea es confuso, y también se utiliza lo de contacto directo con los clientes. Por ejemplo, camareros en restaurantes, recepcionistas y camareros en hoteles, etcétera, etcétera. Todas las empresas de ocio, los que te atienden, guías para pasearte por el hotel, por el museo, etcétera, etcétera. Vale, toda una serie de personas que tienen como parte de su trabajo la interacción directa con los clientes. ¿Y por qué esos son tan estratégicos? Porque van a tener una fuente de creatividad o una fuente de conocimientos que estimulan su propia creatividad en ese contacto con los clientes. Piensen que los clientes van a ser los que te transmitan sus necesidades y sus quejas. Oye, pues falta esto. Oye, pues aquí no tienes esto. O aquí estaría bien. Además, incluso van a ser fuentes no solo para innovar, sino fuentes para imitar. No es que en tal hotel en el que me quedé hacen esto y esto otro. O sea, van a dar una innovación, una información tan valiosa que eso lo podemos utilizar en nuestro proceso de investigación para crear esas innovaciones realmente pues, muy necesarias. Por tanto, necesidades y preferencias de clientes, y yo añadiría, y experiencias pasadas de clientes van a ser un input perfecto para que esos empleados de primera línea, de alguna manera, pues hagan su proyectos de innovaciones. Vamos a llamarlo por el momento así. Bien, son individuos frontera, ¿no? Dentro de esa organización, de cualquier empresa turística, por estar en contacto con esos clientes y sobre todo se está relacionado con algo que está muy de moda también en las empresas de fabricación, que es la innovación abierta, la Open Innovation. ¿Y en qué se consiste eso? Pues simplemente en que la innovación, pues vamos a tratar de meter a muchos agentes externos para que colaboren con nosotros, testando prototipos, generando ideas, etcétera, etcétera. Pasamos entonces. Bueno, pues vemos entonces que los empleados de primera línea consiguen convertir a priori algunos de ellos esos conocimientos externos, los comparan con la realidad organizativa que conocen, muchas veces sesgada, muchas veces limitada, porque a lo mejor es un recepcionista en un determinado hotel que acaba de recibir comentarios muy valiosos de clientes, pero que él, ¿vale?, solo conoce a lo mejor su recepción en su hotel. Vale, desde ese punto de vista podemos aceptar ciertas limitaciones, pero por lo pronto tienen esa chispa para iniciar procesos de innovación. La clave aquí entonces es cómo conseguimos oír a esos empleados. Y aquí surge otra rama de la literatura que está muy interesante para aplicarla en el sector turístico, y es el comportamiento de voz, el voice behavior en inglés. Pues bien, básicamente, oye, ¿cómo esas personas allá abajo en el organigrama, etcétera, consiguen alzar la voz, consiguen a que un decisor en la empresa, que muchas veces en el organigrama va a estar en partes más superiores, decida o escuche, decida y pues como resultado de eso se implante esa innovación? Bueno, es un proceso muy complejo en algunas empresas, en otras no. En otras, si tú eres el dueño de un hotel pequeñito, pues bien, simplemente el empleado te dice, oye, mira, que parece que uno se queja de esto, un cliente, y entonces, vale, ahí no hay problema. Pero cuando hablamos de empresas hoteleras tipo Accor, tipo Wyndham, tipo las grandes del mundo,
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue sistematizar ese proceso para escuchar a eso? Es muy variado, múltiples modalidades. Puedes tener círculos de calidad, puedes tener, bueno, después ahora les mostraré algunos de los ejemplos pues, en el sector turístico. Pero vean que la clave en todas ellas es oír, porque los empleados van a usar su voz para hacerte llegar, de alguna manera, posibles innovaciones en el futuro. Por tanto, es el comportamiento discrecional. Van a tener ellos la libertad de decirte o no de decirte, de darte o no darte esas ideas que te pueden cambiar, de alguna manera, tu gestión empresarial. ¿Estamos? Piensa aquí que la clave es, y esto es lo que necesitamos más investigación, la clave es, algunas personas no tienen ningún problema en entrar en ese comportamiento de voz. Es decir, te van a decir lo que piensan de cómo se puede mejorar en su nivel, en su ámbito, ciertos aspectos de gestión. Pero hay otros, muchos otros, que se callan y que no lo dicen. Y esto es una línea de investigación tremendamente interesante. Es decir, ¿por qué? Influye personalidad, tímido, otros más extrovertidos, incluye el jefe, ¿para qué? Incluye el compromiso organizativo, es decir, yo me siento parte de esta empresa para ayudarles a ganar más dinero cuando mi salario no se va a ver afectado. Incluyen los sistemas de incentivos, influyen también la relación hasta con compañeros, me van a ver como el saberlo todo, me van a ver, o sea, existe una gran variedad de aspectos que van a entrar en este debate interno, que a veces ni hay debate, sino lo tengo claro. Yo a este jefe, con este jefe, no le ayudo en nada. Yo mis 8 horas y a casa. Y otros totalmente al contrario, que tampoco lo dicen, oye, mira qué buena idea, pues voy otra vez a decirle esto nuevo que se me ha ocurrido. O sea, vamos a tener ahí toda una idea tremendamente, todo un debate de posibilidades. ¿Alzamos la voz, entendida de esta manera, o nos callamos? Fíjense también que aquí vemos que la clave muchas veces van a estar en esas sugerencias, sobre todo porque volvemos a las fuentes informales. Algunas empresas, repito, lo tienen más formalizado, pero otras no tanto. Esas sugerencias pueden ser la base para que imitemos y no nos quedemos atrás en la gestión de la calidad, etcétera, etcétera, o para que innovemos. Pasamos ahora y les cuento aquí, por ejemplo, lo que hace Meliá Hotel. Meliá Hotel es una compañía, la compañía más grande en España, la cadena hotelera más grande, pues hace reuniones de empleados supervisadas por un directivo, de manera regular. Lo tienen como base planificada, como sistema de innovación. También tienen concurso de ideas, en el sentido de reconocer la mejor idea que se ha llevado a cabo. Después tienen en el H Hoteles, estas son hoteles urbanos, Meliá tiene tanto urbanos como vacacionales, pero más vacacionales, y NH Hoteles pues tiene sobre todo urbanos. Ahí tienen el NH Idea, también un sistema para hacerlo, o incluso blogs corporativos en los que pues, hablan de las innovaciones. Fíjense también cómo van para el reconocimiento, ¿no? Oye, que me nombran en un blog corporativo lo que les dije de cómo mejorar el proceso de las facturas para que no se dupliquen, etcétera, etcétera. Uno que me gusta mucho es el de Accor, la gran cadena francesa, es una cadena hotelera francesa, la mayor europea, bueno, si contamos la de la Unión Europea, podemos meterla ahí, con el programa Innovacor, una herramienta online en la que la web sugiere como empleado pues hacer algo nuevo. Al año tienen más de 2000 ideas que, de alguna manera, pues bueno, enriquecen y promueven esa innovación en la empresa. Pero fíjense, aquí lo que hay que ver es que una cosa son las sugerencias que se realizan, el comportamiento de voz, que ¿vale? Se materializa en que un empleado te diga algo de cómo se puede hacer, pero otra cosa es que se acepte. Y cuidado, porque si antes hablábamos en que la sugerencia realizada era ese debate que les decía, de que el recepcionista duda entre si decir o no decir esa idea que se le ha ocurrido, vale, la conseguimos hacer. Este recepcionista la dice, pero ¿se implementa? Aquí aparece todo otro debate y otra discusión y otras dinámicas organizativas. El jefe acepta esa innovación o la reprime porque ve que entonces, oye, que me estás quitando a mí mi autoridad, etcétera, etcétera. Pero todo otro proceso que se puede generar. Y de ello, imagínense que sí, que se implemente. ¿Tienen éxito o no tienen éxito? Hasta aquí con sugerencia implantada ya podemos decir, vale, ha habido una innovación. Pero claro, lo que nos interesa es viendo los impactos de esa innovación. Se generan ventajas, se generan rentas con ella, se consigue ahorrar, se consigue diferenciarse.
etcétera, pues tenemos entonces el siguiente papel, que es la sugerencia exitosa. Pasamos entonces. Bueno, ahora lo que les voy a hacer es entrar en otra parte. Después de esta, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, como hemos tenido retraso, todavía tenemos unos minutitos, ¿no? Sí, unos 15. Vale, pues vamos a ver la parte empírica y aparte lo que hicimos, por ejemplo, con una doctoranda, Tamara González, que, pues bueno, hicimos una tesis doctoral sobre estos temas, precisamente porque estábamos desde toda esa base que hemos visto anteriormente. ¿Y qué queríamos saber? Bueno, el trabajo era muy amplio, pero sobre todo aquí les quiero mostrar dos cosas. La primera es conocer cómo es la innovación de esos empleados de primera línea mediante sus sugerencias. Sobre esto no teníamos datos, es decir, se sugiere mucho, se sugiere poco, los empleados alzan la voz, no alzan la voz, se implementa lo que se dice, según su percepción eso es exitoso, no es exitoso, vale, pues por ahí vamos a tener la primera parte. Y la segunda es contrastar un modelo teórico de creatividad, de innovación, básicamente, de una señora muy famosa, Amabile, que en 1983 empezó a hablar de estos modelos, en el 88 tuvo otro artículo pues con mucho éxito, etcétera, etcétera, y tiene para los que conozcan el mundo de la investigación, tiene muchísimas citas, es realmente un trabajo muy influyente. Pues bien, lo queríamos testar en el negocio hotelero, sobre todo el turístico en general, pero el hotelero en particular, ver si ese modelo teórico de Amabile lo podíamos o tenía una contrastación positiva en el sector hotelero. Y otro, pues que no vamos a entrar porque no hay tiempo, etc. Pasamos a ver lo primero. Bueno, les cuento la metodología. ¿Qué seguimos? Pues bueno, acotamos una zona en Canarias, el norte de una isla muy turística, Tenerife, que tiene muchísimos turistas al año. Estamos hablando de unos 5, perdonen que no recuerdo bien las estadísticas, pero tiene unos 5 millones de turistas al año. Y la isla no llega al 1.000.000 de habitantes. Pues bien, entonces en una zona, en el norte, en esta isla, pues identificamos los 77 hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Pues bien, ahí fue la doctoranda, hotel por hotel, preguntando cuántos recepcionistas había. O sea, construimos la población del estudio a mano, porque no había estadística ninguna ni base de datos en lo que hacerlo. Bien, preparamos un cuestionario con escalas de la literatura académica, etc. Primero unos expertos que nos validaban lo que íbamos a hacer, la adaptación sobre todo de esas preguntas al entorno turístico, y entonces hicimos un trabajo empírico muy tedioso. Esta doctoranda iba hotel por hotel a entregar los cuestionarios, a pedir que se resolvieran, se lo dejaban para el turno de noche, para el turno de tarde, según fuera. Bueno, fue realmente complicado. Y obtenimos una muestra de 153 recepcionistas, un error muestral de 6,56 al 95%, que básicamente pues, es un 31% de resultados del trabajo empírico. Es decir, en general, pues yo diría que bastante aceptable, viendo lo que suele responder muchas veces gente muy ocupada en su trabajo, etcétera, etcétera. La mayoría que respondieron son mujeres, más recepcionistas que hombres, 35 años de media, 7,5 años de media en su empresa y 10 años como recepcionista en general. Aplicamos técnicas estadísticas muy variadas, ahora se les mostraré, y obtuvimos también, porque algunos resultados no nos convencían, y bueno, entrevistamos a 19 recepcionistas. También es verdad que en una de las revistas a las que mandamos un artículo nos pidieron un trabajo ex post. Bastante interesante, por otra parte, para explicar los resultados. Bueno, empezamos a eso, con números, para que vean lo que se hace. Fíjense, por ejemplo, sugerencias propuestas. ¿Cuáles son las personas que nunca te van a sugerir nada o nunca habían sugerido nada? Bueno, ¿cómo hicimos esto? Para que vean cómo lo implementamos algo tan de manera abstracta o difícil de materializar. Pedimos, piensa en tu último mes de trabajo. ¿Cuántas sugerencias, de manera formal, en el buzón de sugerencias, de manera informal, diciéndole a tu jefe o compañeros que la van a hacer llegar, etcétera, alguna idea para mejorar el servicio, el proceso, etcétera, etcétera? Todo lo que veíamos. Pues esa era la base. Bien. Número de sugerentes propuestas, 0. El 15% de los recesionistas no sugerían nada. 1, 22. 2 al mes, la moda, el 35,3%. 3, 4, etc.
Aquí viene este colectivo, que hayas sugerido más de 5 sugerencias, que hayas hecho más de 5 sugerencias en el último mes, el 7,2%. Vale. Vamos aquí, estas son las propuestas. El siguiente bloque ve las implementadas, es decir, ¿cuáles se han llevado a cabo? Pues ahí entonces ya pasamos a que casi la mitad no ha conseguido implementar ninguna. Es decir, que del 15% que no hacía nada, pero hay muchísimos más que sí que han sugerido, pero que no se les tiene en cuenta tanto. Nos vamos aquí a las medidas de dispersión, a las medidas de tendencia central, y vemos que la media por recepcionista es que al mes haga 2 sugerencias. De esas, ¿cuántas se implementan? Una, casi una en términos medios. Y eso sí, vean la poca diferencia entre la media de las implementadas y las medias de las exitosas. O sea, que lo que se implementa generalmente se considera satisfactoria por los resultados que se hayan visto que genera. Vale. Primera acercación entonces a este mundo de ver si los empleados en contacto con clientes sugieren o no sugieren. ¿Cuándo se consideraba exitosa la sugerencia? Era a nivel informal, es decir, subjetiva. El empleado le pedíamos, de esas, ¿cuántas consideras que han tenido un buen resultado con algún indicador que tú veas? Un cliente lo ha reconocido, tu jefe te ha dicho que efectivamente ha estado bien hacerlo, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos algún feedback, pero era informal de ese recepcionista que las considerara. A lo mejor hay recepcionistas exagerados, también lo podría haber. Continuamos. Número total de sugerencias, de esas nos interesaba también ver cuáles son innovadoras, porque muchas de esas sugerencias, como veíamos, tenían un carácter imitador también, porque lo habían visto que se estaba usando en otros lados. Bueno, ahí en general veíamos que ya se empieza a reducir mucho esas sugerencias, es decir, que veíamos que entonces pues que ya costaba más ver el número de sugerencias innovadoras caía drásticamente. O sea, que de esas vemos que hay mucho cambio, que en los hoteles se genera mucho cambio organizativo, pero muchas veces van a ser más imitación que innovación. Continuamos. Bueno, de todas esas sugerencias que se realizaban, etc. Podemos crear grupos, podemos ver grupos marcados, o ahí aplicamos un clúster bietápico y nos salieron 3 grupos. Había el grupo que eran los no sugeridores, sugerencias implementadas, cero. Implementadas y realizadas. Seguidores con baja implicación, la gran mayoría. Pero fíjense en este menos del 10%, 7%. Los sugeridores con alta implicación. De media, sugieren casi 6 sugerencias al mes. Se implementan 5 y válidas son 3,67. Pues bien, vean, estos super sugeridores efectivamente son alguien a los que hay que mimar en las empresas por su carácter de agentes de cambio, agentes de innovación, etcétera, etcétera. Bueno, para pasar muy rápido, simplemente pues utilizamos técnicas estadísticas para ver el perfil sobre todo de los super sugeridores, y veíamos, por ejemplo, que los super sugeridores, en general, se sugiere más cuanto más mayor sea, cuanto más viejo sea. En ese sentido, la experiencia, correlacionada a edad con experiencia muchísimo, pues también parece que suele dar, aunque efectivamente no es significativo. Es simplemente ver la tendencia, pero no es significativo. Lo que sí es significativo es, por ejemplo, los datos de género. En ese sentido, se ve cómo las mujeres en general sugieren mucho más que los hombres en las empresas. El título universitario, tenerlo o no tenerlo, no es relevante, y tampoco lo es, bueno, la tendencia parece indicarlo, pero no es relevante la creatividad que tengan. Aunque después veremos que para la innovación sí, pero para la sugerencia en total, no. Continuamos. Condiciones de trabajo positivas. Pues tanto si te va bien el trabajo como no te va bien el trabajo, si consideras que tu trabajo es muy bueno, etc., no había grandes diferencias. Salario mensual, no. Fíjense, las condiciones de trabajo positivas o no, no son relevantes. Lo que sí es muy relevante es la satisfacción laboral. Y vean claramente, los empleados que están satisfechos
muestran mayores niveles de sugerencia. Claro, aquí entramos en un problema de causalidad. Es decir, por estar satisfecho sugieres más o por sugerir más estás más satisfecho. Aquí no está claro y habría que hacer. Y lo que sí es, vemos que el conocimiento específico del puesto, cuantos más años lleves de recepcionista que lo conozcas de arriba abajo, tiendes a sugerir muchísimo más. Ahí entonces sí que vemos que la ANOVA nos da discriminación positiva. Bueno, pasamos ahora y ya estamos cerrando al modelo con el que cerramos la intervención de hoy. Les decía que este artículo está citado del 83, del 88, etc. Amabile tiene una gran carrera investigadora, pues planeaba 3 elementos para lo que ella llamaba la creatividad. La teoría elemental de la creatividad. Y ponía 3 grandes apartados o 3 grandes variables. Los tienen en la parte de abajo del modelo. La motivación que tengas para sugerir, para intervenir, para innovar. Las habilidades de tu dominio en concreto, si eres recepcionista, lo que conozcas tú de la recepción, si eres camarero, lo que conozcas tú del restaurante, etc. Y la creatividad que tú tengas. Estas son las 3 grandes variables que Amabile define importantes para innovar. Pasamos al siguiente. Bueno, nosotros lo que hicimos es, bueno, y esas 3 variables, ¿cómo las podemos afrontar en el sector turístico? Y de manera más concreta, en el sector hotelero. Pues mírenla aquí, por el lado izquierdo, los 3 grandes bloques. La creatividad, vale, esa es fácil, la podemos medir con escalas muy consolidadas en el campo de la investigación en dirección de empresas. El conocimiento, ¿vale? Podemos tener algunos proxy, algunos indicadores, los más usados siempre capital humano, como educación, por ejemplo, el nivel que tengas de educación, y la experiencia laboral, medida con que, o asumiendo que cuantos más años lleve en una determinada profesión, mejor la conoce. Y después tenemos la motivación. ¿Ahí qué veíamos? Bueno, la gran clasificación, la gran taxonomía dentro de la motivación es la intrínseca. Tú quieres hacer cosas porque desde dentro te dan un gran placer, o la extrínseca, sobre todo unida a salarios, a reconocimiento y que te pase la mano por el lomito el jefe, jefa, porque has hecho las cosas bien. Pero vimos que específicamente cuando se habla del voice behavior, hay una motivación que es muy importante, que ¿se te va a escuchar o no? ¿Pierdes el tiempo hablando y sugiriendo o no lo pierdes? Entonces pusimos esa percepción de la existencia de un sistema de sugerencias motivadas. Básicamente es, ¿tú crees que se te escucha o que no se te escucha? O más con componente futuro, ¿se te va a escuchar o no se te va a escuchar? Pues bien, con eso planteamos las 6 hipótesis. Aquí consideramos ya las sugerencias innovadoras, estamos hablando de innovación, no de cambio. Pasamos. Y bueno, les planteo esta regresión con la que podemos ver qué es lo significativo. La creatividad, fundamental. O sea, una lección que tenemos que tener. ¿No deberíamos seleccionar a trabajadores que sean creativos? Muchas veces no se miden los procesos de selección de empresas turísticas. Se pide la simpatía, se piden otras muchas, el dominio que tengan del puesto, pero para los sugeridores, súper sugeridores, ¿no es interesante esta característica? Parece que sí. Después, con respecto al conocimiento, la educación medida como título universitario, sí o no, no es relevante. Lo que sí es relevante es la experiencia laboral. Lo que antes veíamos asociado al conocimiento del puesto, que lo conozca muy bien, también con sentido positivo. Pasamos a las motivaciones. Pues fíjense, ni la intrínseca clásica ni la extrínseca asociada a recompensa directa. Lo que más importante, y aquí es una nota, pues una contribución clara para los líderes en la empresa, oye, presta la oreja, presta oído, escucha a tus empleados cuando te quieren hacer cuestiones. Porque si no lo haces, estás tapando, estás cerrando una vía clara para innovar. Si creen tus empleados que las sugerencias al menos serán estudiadas, pues entonces tienen un incentivo muy fuerte para que efectivamente las hagan. Y fíjense en la última, en las variables de control. El sexo pues no influía antes en las sugerencias totales para el cambio, pero en las innovadoras pues no influye, tampoco la edad. Lo que sí influye es que sea la variable hotel de negocio, pero en sentido negativo. O sea, hoteles vacacionales versus hoteles de negocio. Y aquí se ve que influye. Es decir, en los hoteles, los recepcionistas de hoteles vacacionales
influyen más o sugieren más innovación que en los de negocio. Explicación, pues bueno, mirando, etcétera, etcétera, vimos que generalmente en los hoteles de negocio el recepcionista no interactúa con el cliente tanto. Tiene prisa, quiere un servicio tal, oye, dame tal, venga, pagamos, ya está pagado, venga, una factura y fuera. En los hoteles de negocio, perdón, los vacacionales, van a tener turista, oye, ¿me puedes recomendar tal sitio? Porque mira, en otros sitios nos hacen esto, etcétera. O sea, ese periodo más largo apunta a que con eso vamos a conseguir las explicaciones. Y para terminar, ¿esto ha servido de algo? ¿Esto que hemos hecho ha servido de algo? Bien, por lo menos tenemos la que hemos publicado, el modelo de Amabile, esta última parte, lo hemos publicado en la International Journal of Hospitality Management, que es una revista considerada la fundamental en dirección de empresas turísticas. En Hospitality Management, algunos dicen que es la mejor. Y la verdad es que comparativamente, el proceso de revisión fue bastante fácil, comparativamente con otras revistas de mucho menor y que dan muchísima más lata. Y después, la tesis doctoral de Tamara. Bueno, con estos artículos, algunos más que no hay tiempo para explicar, etcétera, lo presentamos a la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Tiene conceden un premio académico a la mejor investigación del año y está valorado por la Asociación Española de Expertos en Turismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos dieron el premio este año, no, el año pasado. Ahí nos ven en Madrid recogiéndolo a mí y a Tamara. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención y quedo pues, disponible a preguntas, comentarios que quieran hacer, bien en la sala o bien en línea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, no, creo que por acá es que nos ven. Ya vamos a dar paso. Pues muchas gracias, es muy interesante, muy amena la presentación. Sobre todo, qué bueno que te hayas como dedicado el tiempo para ampliar, ¿no? Esa primera presentación, que quizás, bueno, algunos están más familiarizados, otros no tanto con la innovación. Y sin duda que nos dejas como ¿no? Muchas líneas abiertas, muchas aristas. Yo de lo poco, bueno, que he mirado de innovación, es verdad que no me había topado con trabajos así a nivel, digamos, micro, por decirlo así, pero de capital humano, ir adentro de la empresa y a un tipo particular de empleados, ¿no? Así que bueno, creo que eso. Fíjense que lo que muchas veces se hace en esa línea con trabajos de innovación es o se mira patentes, el sector turístico no nos sirve, o se mira en las cuentas anuales gastos de I+D, porque tienen grandes departamentos de investigación y desarrollo, no nos sirve en el sector turístico. O sea, que hay que buscar pues, formas alternativas porque en el sector se innova de forma alternativa también. Y mismo dentro de ese trabajo, mira qué interesante, o sea, esto que encontraban también entre las tipologías de hoteles, ¿no? Esto muy interesante para seguir andando lo de lo que pasa con el hotel de negocios y el hotel vacacional. Ahí me quedó sonando para hacer cosas. Bueno, ahora damos paso ahí en el Zoom. ¿Quién quiere comentar, hacerle alguna pregunta a Siderio? Me ayudes ahí mirando, Sebastián. Vale. Verdad, dejemos ver. ¿Verdad? Quitamos la Más. ¿Cómo fue? Hay unos comentarios, gracias. Hay un colega yo les conectado pongo desde bien. Brasil. Sandra, yo tengo una pregunta, no sé cómo levantar la mano. Venga, sí, se le escucha. Bueno, Desiderio, muy interesante presentación, la parte teórica y la parte empírica. Una pregunta, respecto de la primera parte, ¿no? Como que hay o sea, usted mencionó la parte de inteligencia artificial y Big Data, que eso, bueno, es como el nuevo buscador de Google, ese tipo de cosas. Después mencionó como en un segundo nivel los hoteles como el NH y el Accor. Y le quería preguntar por el tercer nivel, que sería ya la innovación más a nivel de pequeña y mediana pequeña empresa, ¿no? Que es lo que tenemos mucho en Uruguay en las zonas balnearias que nosotros llamamos de playa. Como usted, bueno, como si eso en la literatura se reconoce, en la literatura de innovación, y bueno, y después como
que se puede hacer en ese respecto, si importa la innovación en esos casos o no. Muchas gracias. Gracias. Bien, la innovación es arriesgada, es decir, tanto a cualquier otro nivel implica riesgo. Ya lo decía Schumpeter, es decir, a veces te estrellas porque la idea que tenía no es bienvenida al mercado y otras veces no. Con respecto a las pymes, pues bueno, la mayoría de las pymes se fundan simplemente como imitadoras, diría yo, en el sector turístico. O sea, la idea es, yo veo lo que está haciendo el vecino, veo que se está comprando un coche mejor, veo que se le está yendo muy bien y yo quiero eso. Entonces, para eso me fijo en lo que tiene y lo hago. Pero eso no quiere decir que muchas veces traigas productos nuevos. Y ahí entramos también con la idea que les decía, que mencioné antes, y es, ¿qué es innovación? Algo que es lo primero en el mundo, que no tienen ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Europa, o es algo que te lo traes por primera vez a Uruguay, por ejemplo. Fíjense, esa innovación no es tan arriesgada. Algunos dirían, no, pero estás innovando. Pero de alguna manera tampoco es imitación clásica, porque en el país no sabes cómo va a reaccionar. Y entonces ahí sí que vemos, entonces, pues oye, a lo mejor ponemos un restaurante a ciegas, por ejemplo, que algunos están en España, lo tienen en Montevideo, no lo sé, o en Punta del Este, pero a lo mejor podría ser una forma de innovar. ¿Tiene gusto o no tiene gusto? O sea, ¿tiene éxito o no tiene éxito? Por lo menos, pues ya sabes que en Madrid está funcionando uno muy bien, que en Nueva York hay 3 o 4, etcétera, etcétera, donde no hay luz, sino está todo a oscuras. Con eso lo que estoy diciendo es, pues bueno, lo que podemos tener en esas pymes también es esa innovación clásica. Pero ojo, estoy hablando como modelo de negocio innovador. No nos tenemos que ir a que todo sea innovador, sino a que simplemente mejores tu día a día en aspectos parciales. Y yo creo que eso sí que es un mensaje para lanzarle a nuestros empresarios, sean innovadores o sean imitadores. Es decir, no te cierres a las pequeñas innovaciones del día a día que te pueden hacer reducir los costos, que con poco que hagas, ofreciendo bicicletas para que hagas un tour turístico en tu zona, ofreciendo pequeños detalles, estás innovando. No te tienes que ir a las innovaciones radicales que suponen para una empresa completa cambiar el modelo de negocio, sino a las innovaciones incrementales, que a veces son muy tontas, pero que a veces consigues que, oye, que a alguien le llegue al corazón a tu cliente y diga, uff, me vas a ver aquí no solo el año que viene, sino los próximos 20 años, porque aquí me siento de maravilla. Entonces, en ese sentido, la innovación para las pymes, yo a lo mejor no la veo tan radical, salvo que sea en el momento de la apertura de la empresa, pero sí que voy a ver pues, pequeñas innovaciones pues, incrementales con inteligencia artificial, con los Big Data cuestan más verlas en pequeñas empresas porque no se tienen los conocimientos estadísticos para obtener un poco los resultados que vamos a tener o que se pueden extraer de procesar tantos datos, pero en inteligencia artificial sí que podemos ver, o simplemente en sostenibilidad, con ser un poco creativos y, pues bueno, lo que vemos en esas pequeñas empresas es que la cercanía entre trabajadores en contacto con el cliente y los jefes, el dueño o la dueña de esa mini empresa, pues va a ser muy fluida o debería ser muy fluida. Y en esos casos entonces no vas a tener problema de que la persona en contacto con el cliente se va a callar. Pones ahí tu papel como líder o lideresa, pues un poco poner las condiciones para que esos empleados se sientan cómodos y te sugieran esas pequeñas innovaciones para aplicarlas en tu día a día. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, perfecto, gracias. ¿Otro comentario? ¿Otra pregunta? ¿Ah? Muy bien. Bueno, ahí se fueron. Bien, bueno, si no hay más comentarios, ya saben que, bueno, como siempre, queda luego subida en el canal de YouTube la grabación, cualquier también información adicional sobre el tema, nos pueden contactar que los ponemos en contacto también con Desiderio. Así que, bueno, les agradecemos a los que estuvieron. Muchas disculpas, bueno, en primer lugar a Desiderio también por la espera, por los problemas de acceso. Esperemos, bueno, lo haremos mejor la próxima. Así que gracias por la espera también, que arrancamos tarde. Y nos vemos entonces en el próximo seminario. Les estaremos enviando
la información. Ahora no tengo presente, bueno, Gabriel creo que no puede atender, pero... Ya comentó Gabriel que era sobre terceros. Sí, que lo hace con Mariana, pero dijo la fecha, no me acuerdo si... Bueno, debería de ser no el próximo miércoles, sino al siguiente, pero bien, les estaremos haciendo llegar la información. No tenemos nada en el chat. Gracias, Sebastián, por el apoyo. Bueno, y que pasen bien, entonces. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. No sé dónde quedó la grabación. La grabación no la Queda para. en el equipo de... ¿Quieren en la nube? En la nube sería la nube Entras de... de Zoom con la cuenta y ya te queda ahí. Ah, bien, listo. Ahí. Entonces sí.